Decía que son 380 fusilados de Donosti entre el 36 y el 44. No voy a repetir lo que he dicho en euskera, pero quiero recordar también que el franquismo no duró esos 4 o 6 años en los que hemos recopilado esos 380 donostiarras, sino que llegó por lo menos hasta la muerte del dictador el 20 de noviembre del 75, y que en esos años también hubo más donostiarras que perecieron a manos de los verdugos franquistas. Y por citar algunos nombres, como he citado en euskera cuando hablaba de los fusilados en el 36 y en el 37, podía hablar de José Isasa de la Parte Vieja, que le fusilaron en el año 47. Podía hablar también de Agustín Unzurronzaga, que murió en Ondarreta torturado el mismo año. Podía hablar de Óscar Aristoy, un chaval de 17 años que mató la Policía Nacional poquito después. Podía hablar también de esos cinco donostiarras que fueron embestidos por el Yate Azor en el año 57, y el propio régimen, y murieron ahogados, y el propio régimen prohibió que se hablase de ellos, y como tantos y tantos otros corrió un tupido velo sobre ellos. Incluso podía hablar, mucho más reciente todavía, con Franco vivo, de Miquel Salegui, que murió, de Amara Nuevo, que murió en un control en el año 74 en Galarreta, o de Josu Arteche en Alza en el 73, o en Ergovia de Miquel Gardoki. Pero incluso, por eso decía que murió el dictador en el 75, pero incluso hay más donostiarras que sufrieron esos embates del franquismo posteriormente, ¿no? Nos acordamos todos aquí cerca de Iñaki Quijera, de Joseba Barandiarán, de Gladys del Estal. En fin, yo creo que desgraciadamente es una lista inacabada, y como dije el día de la presentación de este acto, son muchos 380, 400 o 450, pero aunque hubieran sido únicamente 2, son muchos. Pienso además, por concluir, García Ripalda también me dicen por ahí, en Gros, en una manifestación. Por concluir, decir también que en esta ciudad, de las que todos somos hijos e hijas, creo que nunca se ha hecho nada en favor de la memoria de todas estas personas que fueron fusiladas. Ninguno de estos 380 tiene siquiera el nombre de una calle, lo menos que se puede pedir, pero en cambio, franquistas como el conde de Plasencia, que fue quien preparó el golpe de Estado con Mola en Donosti y estuvo escondido precisamente en el Hotel María Cristina, José Arrospi de Álvarez, que vivía en Madrid, tiene el nombre de una calle en Donosti, una de las calles que sale de la Concha y va a la calle Zubieta. Y si entráis en la página del ayuntamiento, donostia.org, al explicar el nombre de esa calle, se dice asesinado por los rojos. Yo creo que han pasado 72 años y ese lenguaje y esas expresiones no van con una ciudad que nos están vendiendo, que es la ciudad de la tolerancia y la ciudad que tiene que ser capital europea dentro de no sé cuántos años. Quiero decir al respecto también de que parece que eso que sucedía hace 100 años, de que había calles o había una doble acera para los turistas y la gente de bien, y otra para la gente de mal, debía ser, o para la gente pobre en el bulevar, todavía eso se mantiene, que parte de nuestra historia, a pesar de ser donostiarras, las víctimas, nosotros, los hijos, las hijas sobre todo, que son las que han mantenido la memoria, parece que se guarda debajo de la alfombra. Nosotros desde luego les recordamos todos los días, les homenajeamos de vez en cuando podemos, pero desde luego en estos 72 años no han faltado, como os lo pueden seguro que atestiguar muy bien, como digo, las hijas de los fusilados y los desaparecidos, les han recordado todos los días, y nosotros les recordamos precisamente con orgullo. Por eso pedimos, o pido yo personalmente, que no nos lo roben, ¿no? Que ellos también tuvieron ilusiones y que merece la pena seguirlo intentando por todas aquellas ilusiones de toda
aquella gente, ¿no? Que lo sepan además. Yo creo que lo tienen que saber. No lo hemos sabido nosotros o nuestros padres han estado temerosos porque era para estar temerosos, pero nosotros lo tenemos que saber, lo tienen que saber nuestros hijos y lo tienen que saber también nuestros nietos, ¿no? Porque nosotros somos sus familiares, somos sus hijos, somos sus amigos, y en esta ciudad se merece desde luego el que sus nombres aparezcan con letras de oro en cualquier lugar. Nos da igual el lugar, pero que aparezcan esos 380 nombres con letras de oro bien grandes. Eskerrik asko. Omenaldirik hoberena justizia. Orain beste kide batek eskainiko digu Ahaztuak elkartearen izenean. Egunon. Yo voy a ser breve, voy a hacer la intervención en castellano porque para este tipo de intervenciones desgraciadamente todavía me arreglo mejor, y simplemente como Ahaztuak queremos decir un par de cosas. La primera, que para nosotros es un honor que nos inviten a estos sitios, es un honor que alguien quiera compartir con nosotros sentimientos tan profundos como los que suele haber latentes en estos sitios, lágrimas contenidas tanto tiempo, tantas preguntas todavía sin contestar, y que de alguna manera esa gente, mucha gente, nos vea como un referente para encarar determinados trabajos y para compartir determinadas lecturas en torno a la memoria. Una de esas lecturas, que para nosotros no es la menos importante, tiene que ver con una petición también que hicimos nosotros cuando empezamos a funcionar a las instituciones, partidos políticos y políticos, vamos a decir, profesionales. Desgraciadamente, cuando hablan de las víctimas del franquismo, sobre todo al principio, ahora parece que se están cortando ya un poco más, creemos que bastante, por el trabajo que las asociaciones estamos realizando y porque el tema en la sociedad ha calado en una manera que quizás ellos no esperaban. Decía que desgraciadamente al principio siempre nos hablaban de que en sus homenajes institucionales pretendían devolver la dignidad a la gente homenajeada, es decir, devolver la dignidad a las víctimas del franquismo, a los desaparecidos, a los fusilados, a toda esa gente, ¿no? Nosotros les decíamos que por favor, nuestra primera petición era que quitaran esos términos, que quitaran esa reflexión de sus homenajes institucionales, devolver la dignidad. Nosotros decimos que esta gente, nuestra gente, los fusilados, los desaparecidos, la gente muerta represaliada por el franquismo, si algo tuvo es que jamás perdió la dignidad, que precisamente por eso murió y por eso fueron capaces de escribir cosas tan duras y cosas tan bellas como la carta de Manuel Asarda que acaba de leer Iñaki Egaña, y otras tantas que están por ahí, y tantas otras que no han salido seguramente todavía a la luz y que mucha gente guardará, vamos a decir, en su pequeño cajón de la habitación o incluso en el pequeño cajón del corazón, que es todavía más profundo y más entrañable. Decimos eso de la dignidad porque nos parece increíble que alguien hable de devolver la dignidad a nadie cuando todavía, creemos, en el año 2008 no han encontrado la suya propia. Gente que plantea devolver la dignidad cuando en el año 2008 todavía tienen sin hacer las listas de víctimas del franquismo, las listas de desaparecidos, las listas de fusilados, cuando todavía siguen sin tomar medidas concretas para quitar toda esa simbología franquista de las calles, de los nombres de las calles, de los edificios, cuando todavía siguen permitiendo el rasgo mayor de simbología franquista, que para nosotros es la pervivencia jurídica de todas las condenas dictadas por el régimen franquista, la validez jurídica de todas esas condenas. Nosotros, por eso, no con el ánimo de meter gratuitamente el dedo en el ojo a nadie, les decimos que eliminen esa terminología, que a nosotros y a nuestros familiares nadie nos va a devolver la dignidad porque la hemos tenido siempre. Les decíamos que mejor que empiecen a buscar la suya, y un buen sitio, un buen empiece podía ser precisamente empezar a hacer los deberes que siguen estando sin hacer. Luego creemos también que nosotros tenemos una lectura concreta, es decir, los homenajes están muy bien, los recuerdos están muy bien, pero pensamos que el mejor homenaje, como alguien ha dicho al principio, es la justicia, que mientras esa justicia no exista, la justicia en toda su amplitud, y la justicia no hablamos solamente de algo que tiene que ver con los jueces, por mucho que sean jueces estrella, hablamos de otro tipo de justicia, que puede tener ese camino, que puede tener esa ayuda, pero que no simplemente es eso. Hablamos de una justicia que contemple el nombre de los muertos, que ya lo sabemos, pero que contemple también el nombre de los asesinos, que contemple la historia tal como era, tal como fue, que contemple por qué se dio el golpe del 18 de julio del 36, qué quisieron exterminar con ese golpe, qué valores intentaron sepultar en esas fosas y encerrar en esas cárceles. Eso es la justicia para nosotros.